¿Sabías que practicar la atención plena puede cambiar la estructura de tu cerebro en solo 8 semanas? ¿Quieres saber cómo? No te pierdas nuestras 7 lecciones de sabiduría zen que cambiarán tu vida. La mente es todo. Lo que piensas, en eso te conviertes, dijo Buda. Imagina un jardín sereno, donde el sonido del agua que fluye suavemente y el susurro de las hojas movidas por el viento son las únicas melodías que llenan el aire. En este oasis de paz, el tiempo parece detenerse, invitándote a dejar de lado las preocupaciones del mundo exterior y sumergirte en un estado de tranquilidad profunda. Este es el corazón de la sabiduría zen, un camino antiguo que busca llevarnos más allá de las distracciones y el ruido de la vida moderna, hacia un lugar de claridad mental y espiritual. La sabiduría zen, con raíces en el budismo, ha fascinado a buscadores de la verdad durante siglos. No se trata solo de un conjunto de prácticas meditativas, sino de una filosofía de vida que desafía nuestras percepciones y nos invita a cuestionar lo que damos por sentado. ¿Qué significa realmente estar presente? ¿Cómo podemos encontrar la paz interior en medio de un mundo tan complejo y acelerado como el nuestro? ¿Es posible alcanzar un estado de iluminación en nuestra vida diaria? Bienvenidos a este nuevo vídeo, donde te traemos las 7 lecciones que con seguridad cambiarán tu vida. Te invitamos a que te quedes hasta el final del vídeo, donde recibirás un hermoso regalo de la vida. Número 1. ¿Cómo enfrentar la procrastinación? Todos procrastinamos, pero ¿por qué lo hacemos? La raíz está en el miedo al fracaso, a la incertidumbre y a la incomodidad. Pero, ¿de dónde vienen estos miedos? Todos ellos están vinculados a expectativas o ideales poco realistas. La creencia de que tendremos éxito, que todo será fácil y cómodo, y que siempre sabremos qué hacer. La idea de que la procrastinación está relacionada con nuestros ideales y miedos es cierta y tiene respaldo psicológico. Tomemos el caso de Juan, quien debe escribir una tesis. Ha estado posponiéndola durante meses. Sabemos que probablemente no es el primero en aplazar la escritura de una tesis. ¿Qué lo detiene? Es una tarea abrumadora, difícil y algo confusa. Sabe que le tomará días, quizás semanas o meses, y por eso el problema ha crecido en su mente como una montaña. No está seguro de por dónde empezar, y el mero pensamiento de hacer toda esa tediosa investigación y escritura es aterrador. Este miedo lo empuja hacia cosas más fáciles, como leer artículos en línea, usar redes sociales y ver programas de televisión. El miedo de Juan proviene de un ideal sobre el cual no ha reflexionado, pero que está presente. Ese ideal es que la vida será fácil y confortable, que sabrá lo que hacer en todo momento y que se sentirá competente y exitoso. Cuando tenemos un ideal, tememos no estar a la altura. Cuando las cosas no se ajustan a ese ideal, las evitamos. ¿Qué puede hacer Juan sobre este ideal que le está causando miedo y procrastinación? ¿Cómo puede superarlo y terminar su tesis? Puede empezar por desprenderse de ese ideal. La vida no tiene que ser fácil. De hecho, a través de las dificultades es como logramos algo de valor. Al salir de nuestra zona de confort es cuando crecemos. Para vencer la procrastinación de manera práctica, puedes desglosar una tarea grande en pequeñas acciones específicas y alcanzables. Por ejemplo, en lugar de escribir la tesis, comienza investigando sobre el primer capítulo o escribe el esquema de la introducción. También puedes utilizar técnicas de gestión del tiempo, como la técnica Pomodoro. Dedica 25 minutos a trabajar en una tarea específica sin interrupciones, seguido de un descanso corto de 5 minutos. Después de 4 ciclos de 25 minutos, toma un descanso más largo de 30 minutos. Juan puede estar agradecido por la dificultad que conduce al logro, la incomodidad que lleva al crecimiento y la incertidumbre que lleva al aprendizaje. Puede desprenderse del ideal y así, lo temible dejará de serlo. Puede aceptar que las cosas serán difíciles e incómodas, abrazar esa situación y hacerlo de todos modos. Puede estar presente en la tarea y hacerla en este momento. Desprenderse, aceptar, abrazar, estar presente y actuar. Este es el remedio para la procrastinación. Número 2. Afrontar el miedo. El miedo no solo provoca procrastinación,
Muchos de nuestros problemas cotidianos tienen sus raíces en el miedo, profundamente arraigado en nuestros ideales, expectativas y fantasías. En la lección anterior, discutimos cómo estos ideales nos afectan. Ahora veamos algunos problemas comunes provocados por el miedo. Deuda. Aunque hay muchas causas posibles para la deuda, a menudo gastamos más de lo que ganamos debido a nuestros hábitos de compra o al miedo de desprendernos de ciertas comodidades. Estos hábitos pueden estar impulsados por la ansiedad, el miedo de que algo que deseamos no suceda, o la soledad, el temor de no ser lo suficientemente buenos. Desprenderse de lujos como el café de Starbucks por la mañana, una casa bonita o un automóvil elegante puede ser difícil si tenemos miedo a la incomodidad, al juicio de los demás o a que nuestra vida sea menos confortable. Problemas de relación. Las relaciones pueden sufrir por muchos motivos, incluyendo los problemas de la otra persona. Sin embargo, también es importante mirarnos a nosotros mismos. Algunos miedos que pueden causar problemas en las relaciones incluyen el miedo a perder el control, lo que nos lleva a querer controlar a la otra persona, el miedo a no ser lo suficientemente buenos, el miedo a ser abandonados y otros problemas de confianza, el miedo a no ser aceptados, y el miedo a aceptar realmente a la otra persona. Este último miedo está relacionado con el problema del control. No puedes hacer ejercicio. Hay muchas razones por las que no hacemos ejercicio, pero algunas incluyen la falta de tiempo, el miedo a renunciar a ciertas rutinas o hábitos y el miedo a la incomodidad del ejercicio. Las distracciones como la televisión e Internet también juegan un papel importante, junto con el miedo a perderse algo más entretenido. En esencia, el miedo a la incomodidad es una barrera principal. No puedes cambiar tu dieta. Cambiar tu dieta puede ser tan desafiante como empezar una rutina de ejercicio. A menudo, hay cuestiones emocionales subyacentes que deben ser abordadas. Los miedos involucrados son muy similares a los que influyen en los hábitos de compra y los problemas financieros. Estos incluyen el miedo a la incomodidad, la ansiedad por renunciar a ciertos alimentos que brindan confort emocional y la preocupación de que sin estos alimentos no te sentirás satisfecho o feliz. No estás haciendo el trabajo que quieres. Quizás no sepas lo que realmente quieres hacer, lo que significa que no te has comprometido a explorar a fondo. El miedo al fracaso, el miedo a no ser lo suficientemente bueno y la falta de compromiso son barreras comunes que nos impiden encontrar y hacer el trabajo que realmente deseamos. Estrés por el trabajo o los estudios. Tienes muchas tareas por hacer, pero la cantidad no es el problema real. El problema radica en la preocupación sobre si podrás hacer todo, lo que significa que tienes un ideal. Voy a hacer todo a tiempo y de manera perfecta. Temes que este ideal no se haga realidad. Este miedo está basado en un ideal que no es realista, ya que nadie puede hacer todo perfectamente y a tiempo. Acepta la realidad de que harás lo mejor que puedas y que si fracasas, aprenderás de ello. Nadie es perfecto. El ideal no existe en la realidad. Los problemas mencionados son manifestaciones de miedos comunes. El miedo al fracaso, el miedo a no ser lo suficientemente buenos, el miedo a perder el control, el miedo a quedarse solo, el miedo a ser abandonados, el miedo a la incomodidad, el miedo a perderse algo y el miedo a que nuestra vida no sea como deseamos. Estos miedos surgen de los ideales y de la falta de confianza en nosotros mismos y en el momento presente. Si practicamos el desapego de estos ideales y comenzamos a aceptarnos y confiar en nosotros mismos y en el presente, podemos resolver muchos de nuestros problemas. Para aumentar la autoconfianza y tu autoconcepto, puedes llevar un diario donde anotes tus logros y éxitos diarios, sin importar cuán pequeños sean. Celebrar tus logros refuerza la autoconfianza. También puedes realizar afirmaciones positivas. Nuestro diálogo interno importa y mucho, ya que influye en la gestión del estrés y la toma de decisiones y afecta a la actividad cerebral y la neuroplasticidad. Cada mañana y noche, repite afirmaciones positivas sobre ti mismo como soy capaz y competente, confío en mis habilidades o puedo superar cualquier desafío. Por otro lado, también puedes identificar un miedo específico que afecta tu autoconfianza y enfrenta este miedo en pequeños pasos. Por ejemplo,
Si tienes miedo a hablar en público, empieza practicando con un amigo o en un grupo pequeño antes de enfrentar una audiencia más grande. Número 3. Gestionar las distracciones. Las distracciones son la otra cara de la procrastinación. Nos desvían de nuestras tareas porque enfrentarlas puede ser incómodo o difícil. Por eso nos dejamos llevar por distracciones que son cómodas y fáciles. En ellas no tenemos que enfrentarnos al miedo a la incomodidad o a la incertidumbre. Desde videojuegos hasta lecturas online, pasando por redes sociales o televisión, nuestras mentes buscan refugio en estas actividades. Entonces, ¿cómo podemos tratar la atracción de estas distracciones? No te sorprenderá saber que podemos practicar el desapego con ellas. Intenta esta práctica de desapego. Identifica la distracción, observa hacia qué distracción te estás dirigiendo y qué atractivo tiene para ti. Tal vez sea la validación, una pequeña dosis de algo interesante o entretenido. Este atractivo es lo que anhelas y lo que te impulsa hacia la distracción. Reconoce las desventajas. Examina cómo esta distracción te está perjudicando. Puede que te robe tiempo valioso o te aleje de tus objetivos. Reconoce que esta distracción solo te proporciona placer temporal, no felicidad duradera. Obtienes una pequeña dosis de placer, pero pronto necesitas otra dosis, y así sucesivamente. Practica el desapego. Intenta alejarte de la distracción, aunque sea por un corto periodo de tiempo. En su lugar, practica estar satisfecho con tu vida sin la distracción. Piensa en las cosas en tu vida por las que puedes estar agradecido sin necesidad de recurrir a distracciones. Para ayudarte en esta práctica de desapego, puedes probar a instalar aplicaciones o extensiones de navegador diseñadas para bloquear distracciones digitales. Programa estas aplicaciones para bloquear sitios web y aplicaciones específicas que tienden a distraerte, como redes sociales, sitios de noticias o videojuegos durante tus horas de trabajo. Busca las fuentes de felicidad dentro de ti mismo en lugar de fuera. Puedes disfrutar la actividad que tienes delante, como leer una novela, escribir algo o pasar tiempo en la naturaleza. Disfruta la libertad. Date cuenta de la libertad que surge al renunciar a la distracción. Esta práctica, realizada en cortos periodos de tiempo, no es difícil. Inténtalo por unos minutos, luego otro poco más tarde. Con el tiempo, mejorarás con la práctica. Recuerda, la clave está en reconocer el impulso hacia la distracción, entender su atractivo y practicar el desapego de manera gradual. Con paciencia y práctica, podrás gestionar mejor tus distracciones y encontrar satisfacción en el momento presente. Número 4. Trabajar con los hábitos. Construir un nuevo hábito es bastante sencillo. Simplemente practicas el hábito deseado, como el ejercicio, justo después de un desencadenante específico, como tu café matutino, y lo repites lo suficiente hasta que se vuelva automático. Con el tiempo, cuando se presenta el desencadenante, el impulso de realizar el hábito surge automáticamente. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto formar hábitos? Resulta que hay ciertos obstáculos en este proceso aparentemente simple. Uno de los mayores obstáculos es el miedo. Actividades como el ejercicio o la meditación son ejemplos perfectos. La gente les teme porque son difíciles, incómodos o confusos, y por eso tienden a evitarlos, buscando refugio en distracciones más familiares. Además, estar cansado o enfrentarse a imprevistos también puede ser una barrera legítima para no practicar el hábito. Sin embargo, si estamos realmente comprometidos, podemos encontrar soluciones a estos obstáculos, como acostarnos más temprano o planificar con antelación un momento alternativo para el hábito si algo se interpone. El verdadero problema radica en que abandonamos cuando fracasamos, porque tenemos el ideal de que tendremos éxito de inmediato. Los viejos hábitos tardan en desaparecer y al empezar un nuevo hábito, estamos reemplazando un viejo hábito. Por ejemplo, hacer ejercicio por la mañana reemplaza leer Facebook y blogs por la mañana. Por eso, el nuevo hábito requiere desapegarse conscientemente del viejo hábito y practicar el nuevo con plena conciencia hasta que se vuelva más automático y natural. Estos obstáculos no son insuperables, pero cada uno requiere un proceso de desapego.
Desapegarse del ideal. Libérate del ideal que está causando el miedo. Acepta que el nuevo hábito será difícil al principio y que es normal sentirse incómodo. Aceptar el fracaso. Desapegarse del ideal de éxito inmediato. Acepta que el fracaso es parte del proceso de aprendizaje y sigue encontrando maneras de mejorar. Desapegarse del viejo hábito con plena consciencia, abandona el viejo hábito y practica el nuevo hasta que se vuelva automático. La habilidad de desapegarse puede ayudarnos a formar nuevos hábitos de manera consciente y efectiva. Cada pequeño paso hacia el desapego y la práctica consciente nos acerca más a incorporar hábitos positivos y duraderos en nuestra vida. Número 5. Liberando el peso de las posesiones. Una de las decisiones más liberadoras que he tomado ha sido deshacerme de todo el exceso, liberar mi espacio de una montaña de cosas innecesarias que abarrotaban mi vida. Desde muebles hasta ropa, herramientas, libros y recuerdos, he eliminado la carga de las posesiones superfluas. Una casa despejada es un lugar de serenidad que me llena de alegría. Pero lo más significativo de este proceso ha sido el autoconocimiento que he ganado al desapegarme de estas posesiones. Me di cuenta de que, al igual que mi familia, había caído en la trampa del consumismo desenfrenado y la acumulación compulsiva. Comprábamos sin cesar, sin deshacernos de lo viejo, llenando nuestro espacio con cosas nuevas y olvidando las antiguas en un rincón. Pero, ¿por qué me aferraba tanto a estas posesiones? Desprenderme de muchas de ellas fue sorprendentemente fácil, pero otras me costaron horrores. Descubrí que estaba emocionalmente apegado a ellas, ya que suplían necesidades emocionales profundas: seguridad, confort, recuerdos y hasta amor. Pero con el tiempo comprendí que estas necesidades podían ser satisfechas de otras formas, sin necesidad de objetos materiales. Desapegarme de mis posesiones significaba, en cierto modo, despojarme de la identidad que creía tener a través de ellas. Era renunciar a la vida que creía tener cuando esas posesiones estaban a mi alrededor. Pero fue un proceso liberador, un viaje de pérdida y liberación que me enseñó que puedo vivir felizmente con menos y que el desapego puede ser tanto doloroso como liberador. En definitiva, este proceso de desapego me enseñó que la verdadera riqueza reside en la libertad interior, no en la acumulación de bienes materiales. Antes de ver las últimas 2 lecciones, quiero recomendarte un libro que explora estas ideas. Un libro muy conocido que aborda la enseñanza de la sabiduría Zen es El arte de vivir, de Thich Nhat Hanh. Este libro ofrece una introducción accesible y práctica a los principios del budismo Zen y cómo aplicarlos en la vida diaria. Thich Nhat Hanh explora temas como la atención plena, la paz interior y la conexión con el momento presente, brindando ejercicios y reflexiones que ayudan a cultivar una vida más consciente y significativa. Su estilo claro y directo lo hace popular entre lectores de todas las edades y niveles de experiencia en la práctica del Zen. Te dejo el enlace en la descripción. Sigamos con las lecciones. Número 6. Tratar con la resistencia de otras personas. A menudo nos encontramos deseando que los demás cambien o anhelamos hacer un cambio, pero nos topamos con la resistencia de esas personas. ¿Por qué no pueden simplemente dejar de aferrarse y aceptar el cambio? Porque no podemos imponer el cambio en los demás, no tenemos control sobre ellos. Por lo tanto, desapegarse se convierte en un proceso de aceptar que no podemos controlar a los demás ni gran parte del mundo que nos rodea. La vida no es algo que podamos manejar, por mucho que lo intentemos. Debemos despojarnos de la ilusión de control. Un ejemplo claro es cuando nos convertimos en padres. Al principio parece que controlamos por completo la vida de nuestro hijo, su hogar, su vestimenta, su alimentación y sus actividades. Sin embargo, a medida que crecen, esto puede volverse frustrante. No se comportan como queremos, no comparten nuestras mismas aficiones o valores. Queremos moldearlos, pero se resisten. Se revela que son individuos únicos, independientes, que se convertirán en quienes deseen ser. Aunque tengamos cierta influencia, no tenemos control absoluto sobre ellos. Incluso cuando son bebés, controlamos su entorno, pero ellos deciden cómo interactuar con él. Cada bebé reacciona de manera diferente,
y nosotros reaccionamos a esas reacciones. Nos cambian tanto como nosotros los cambiamos a ellos. Este hecho es aplicable a todas las personas en nuestras vidas. No las controlamos y no podemos. En lugar de intentar modificarlas, enfoquémonos en nosotros mismos y seamos un modelo a seguir. Seamos un centro de compasión y veamos si podemos ayudarles de maneras que encuentren útiles. Esta es la lección que todos podemos aprender juntos. Número 7. Afrontar el cambio. Es una de las lecciones más poderosas que he aprendido en mi camino. La verdad es que todo en este universo, desde las personas hasta las situaciones, los objetos y los seres, es impermanente. Nada permanece estático, ni siquiera nosotros mismos. Aunque esto pueda generar miedo, también encierra una liberación profunda. La impermanencia es como el viento que sopla constantemente, desafiando nuestros intentos de aferrarnos a algo sólido. Este afán de agarrar lo inagarrable es la raíz de gran parte de nuestro sufrimiento. Procrastinamos, buscamos distracciones, nos estresamos y nos enfadamos cuando las cosas cambian, como inevitablemente lo hacen. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar este torbellino constante de cambio e impermanencia? La clave está en la aceptación. Aceptar que la vida y nosotros mismos somos inherentemente cambiantes. No podemos luchar contra esta realidad, pero podemos abrazarla y encontrar libertad en ella. Cada momento es una oportunidad para reinventarnos, para dejar atrás al yo que éramos hace un instante y abrazar al yo que queremos ser ahora mismo. Si antes éramos prisioneros de malos hábitos, podemos desapegarnos de esa versión pasada y empezar de nuevo. Si alguien cercano está enojado con nosotros, podemos liberarnos del peso del error y convertirnos en un faro de compasión y empatía. El desapego no niega el pasado, pero nos libera para transformar el presente y el futuro. Es una habilidad poderosa que nos permite enfrentar la realidad tal como es, con toda su fluidez y cambio constante. Entonces, ¿estás listo para desafiar al viento del cambio y reinventarte una vez más? Así que, amigos, antes de ver el reto final, si estas historias han sido de tu agrado, compártelo con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. Y ahora nuestro desafío final. Durante 30 días cultiva la atención plena en la vida diaria y experimentar los beneficios de vivir en el momento presente. Práctica de la meditación diaria. Dedica al menos 10 minutos cada día a la meditación. Si eres nuevo en la meditación, comienza con 5 minutos y aumenta gradualmente. Concéntrate en tu respiración y en estar presente en el momento. Atención plena en las actividades cotidianas. Elige una actividad cotidiana como lavar los platos, caminar o comer y realiza esta actividad con plena conciencia. Observa cada movimiento, cada sensación y cada detalle sin juzgar. Respiración consciente. Practica la respiración consciente en momentos de estrés o ansiedad. Tómate unos momentos para respirar profundamente y enfocarte en tu respiración para volver al momento presente. Observación de los pensamientos. Observa tus pensamientos sin identificarte con ellos. Reconoce que los pensamientos vienen y van, pero no definen quién eres. Permíteles pasar como nubes en el cielo. Gratitud diaria. Cada día antes de dormir, reflexiona sobre 3 cosas por las que estás agradecido. Pueden ser grandes o pequeñas, simplemente reconoce y aprecia las bendiciones en tu vida. Desconexión digital. Dedica al menos 1 hora al día para desconectar completamente de los dispositivos electrónicos. Utiliza este tiempo para estar en contacto con la naturaleza, leer un libro o simplemente estar contigo mismo. Práctica del desapego. Identifica un objeto material al que estés apegado emocionalmente y practica el desapego. Reconoce que no necesitas ese objeto para ser feliz y considera donarlo o regalarlo a alguien que lo necesite más. Este reto te desafiará a vivir con más conciencia y presencia en tu vida diaria. Recuerda registrar tus experiencias y reflexiones en un diario para llevar un seguimiento de tu progreso y crecimiento personal. Para finalizar, nos gustaría mandar un saludo a todo nuestro público de Colombia
Y recuerda que si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien, escribe su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda iluminando tu camino. Gracias. Namaste.